Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Casa Blanca aseguró que para hacer realidad el plan de paz entre Rusia y Ucrania, algunos temas delicados necesitan de más conversaciones, aunque recalcó que los mismos no son insuperables. En tanto, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, se reúne con delegaciones de Rusia y Ucrania. Este martes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según la CEPAL, durante 2024, al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países o territorios de Latinoamérica, lo que equivale a 11 muertes violentas por razones de género cada día. Al menos 9 niños y una mujer murieron en Afganistán víctimas de ataques de fuerzas pakistaníes. Ocurren en medio de una frágil tregua acordada luego de un enfrentamiento armado en octubre entre Kabul e Islamabad y el fracaso de negociaciones para lograr la paz. Iniciamos hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia. La Casa Blanca aseguró que para hacer realidad el plan de paz de la administración Trump entre Rusia y Ucrania, algunos temas delicados necesitan de más conversaciones, aunque recalcó que los mismos no son insuperables. En tanto, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, se reúne con una delegación de Rusia en Abu Dhabi para discutir las modificaciones europeas y ucranianas del plan de paz que quedó reducido a 19 puntos. Y se espera que también haga lo propio con una delegación de Ucrania en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron señaló que las negociaciones de paz para Ucrania están en un momento crucial. Escuchemos. We are clearly at a crucial juncture. Negotiations are getting a new impetus. Nos encontramos claramente en una coyuntura crucial. Las negociaciones están cobrando un nuevo impulso y debemos aprovecharlo, no porque haya motivos de alarma. Ucrania es sólida, Rusia es lenta y Europa es firme, sino porque finalmente existe la oportunidad de avanzar realmente hacia una paz duradera. Pero la condición indispensable para una paz duradera es un conjunto de garantías de seguridad muy sólidas y no garantías en papel. Ucrania ha tenido varias promesas que se vieron frustradas por las sucesivas agresiones rusas y unas garantías reales y sólidas son necesarias. Mientras el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov dijo más temprano este martes que un plan de paz modificado por Ucrania debe de reflejar el espíritu y la letra del acuerdo alcanzado entre los presidentes de Rusia Vladimir Putin y de Estados Unidos Donald Trump en la cumbre de Alaska en agosto pasado. Los aspectos clave del plan de Trump se basan en los acuerdos alcanzados en Anchorage durante la cumbre ruso-estadounidense de agosto de este año. Estos principios se reflejan en gran medida en el plan que aplaudimos. Sin duda, valoramos la postura de Estados Unidos, que a diferencia de Londres, Bruselas, París y Berlín, es el único líder occidental que muestra iniciativa para encontrar vías de solución. Lo valoramos. Y mientras ocurren las negociaciones, el fuego directo se mantiene activo. Rusia lanzó una serie de ataques de misiles y drones sobre Kiev durante la mañana de este martes, provocando la muerte de al menos 7 personas y varios heridos, además del daño en las residencias de las zonas. Según sobrevivientes, las explosiones ocurrieron en cuestión de segundos, lo que les obligó a buscar ayuda de los rescatistas mientras el humo y el fuego se propagaban rápidamente. El Ministerio de Energía de Ucrania dijo que la infraestructura energética había sido afectada. En otro frente de guerra, Israel ya recibió el cuerpo de un supuesto rehén que permanecía en la franja de Gaza en manos de Hamás. Los restos fueron entregados por la milicia a la Cruz Roja y de confirmarse su identidad, se trataría de uno de los 3 últimos cuerpos que permanecían en el devastado enclave palestino. La confirmación de la entrega la hizo el ejército israelí a través de un comunicado. Ahora vamos a Asia. Afganistán denuncia nuevos ataques pakistaníes en su territorio. Las autoridades talibanes denunciaron que las Fuerzas Armadas de Islamabad atacaron su territorio dejando al menos 10 personas muertas. Se trataría de 9 niños y una mujer. La operación se llevó a cabo un día después de que se realizara un ataque suicida contra los cuarteles generales de un grupo paramilitar pro-pakistaní, atribuidos así a grupos vinculados con el gobierno de Kabul. Y Diego Bassani nos trae más detalles.
Afganistán acusa una nueva arremetida por parte de Pakistán. Este martes el gobierno talibán denunció que su vecino llevó a cabo múltiples ataques en su territorio, dejando varios muertos y heridos. La administración islamista aseguró que la agresión consiste en una violación al cese al fuego vigente y anunció que tendrá una respuesta, mientras que la población también repudió el ataque, aseverando que muchas de las casas afectadas por la operación militar eran ocupadas únicamente por civiles. Puedes ver que esta casa ha sido completamente destruida. Incluso el Corán ha sido dañado y los libros de texto de los niños han quedado arruinados. Esta casa ha sido destruida desde sus cimientos. Hacemos un llamado a nuestro gobierno para que evite que estas operaciones vuelvan a ocurrir. Nuestra solicitud al gobierno de Pakistán es esta: no bombardeen a la gente común. Los civiles no han hecho nada malo y solo deben temer a Dios. Los embates en suelo afgano se produjeron un día después de una operación suicida en la ciudad de Peshawar contra los cuarteles generales de un grupo paramilitar pro-pakistaní. Ataques que fueron atribuidos por el gobierno de Islamabad a grupos vinculados con los talibanes pakistaníes. Durante los últimos meses, el gobierno de Shehbaz Sharif acusa a los grupos talibanes en su país de estar detrás de agresiones armadas con el beneplácito de las autoridades de Kabul. En octubre, tras varios mortíferos ataques a ambos lados de la frontera, los gobiernos de los dos países sudasiáticos habían logrado una tregua, aunque las delegaciones no lograron firmar un acuerdo de paz a largo plazo. En otro orden de ideas, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un flagelo que, según la CEPAL, provocó que durante 2024 al menos 3.828 mujeres fueran víctimas de feminicidio en 26 países o territorios de Latinoamérica. Esto equivale a 11 muertes violentas por razones de género cada día. Y según la ONU, 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida en todo el mundo. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Catalina Moreno, quien es codirectora de Fundación Carisma. Ella es abogada especializada en temas de derechos humanos digitales, incidencia política y jurídica en asuntos de género en entornos mediados por la tecnología. Bienvenida y gracias por la comunicación. Hola, muchas gracias por invitarme. Este año se pone principal énfasis en la violencia digital. ¿Qué ha hecho posible que en un espacio que prometía en su momento conexión y empoderamiento para las mujeres se haya convertido más bien en un espacio de abusos? Y por otra parte, ¿por qué es tan difícil entonces luchar contra este tipo de abuso? Bueno, porque como cualquier otro espacio, cuando tú tienes un fenómeno como la violencia de género, que busca ponernos en un rol muy particular social, ¿no? La sociedad le da un valor menor a lo femenino y a las mujeres, y entonces cuando tú buscas y encuentras un nuevo espacio, esta vez facilitado por la tecnología, tienes un nuevo espacio para ejercer las violencias, ¿no? Entonces, ese potencial democratizador ahora lo hemos convertido en pues, un espacio en el que perpetradores ahora pueden ejercer un tipo de violencia que llega a tu casa, porque ahora estamos conectadas constantemente a nuestros celulares, a nuestros computadores, entonces es un nuevo espacio. ¿Y por qué es difícil luchar? Porque simplemente tiene unas características, la violencia de género que sucede facilitada por la tecnología, tiene unas características muy particulares que el Estado y que también los movimientos no sabemos aún cómo abordar, ¿no? Tienes una alta viralidad, tienes un tema relacionado con que los perpetradores pueden ser anónimos o que pueden ser múltiples, tienes un tema también relacionado, como para finalizar, en una característica de la violencia que es realmente que nunca se va, ¿no? Y entonces aún no sabemos cómo abordar este pedazo que tiene que ver con las consecuencias y la forma que toma la violencia digital, porque una vez está afuera, ¿no? Está en nuestros dispositivos y es muy difícil volverla a recoger. Entonces te diría, por ahora, tiene unas características muy particulares que hasta ahora estamos mirando cómo las abordamos. Ahora, en este contexto de múltiples violencias contra la mujer, es común que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, quizá la reduzcamos solo al plano físico, es decir, a los daños físicos. ¿Por qué, según su análisis, esto es un grave error? ¿Y de qué tamaño es la violencia ejercida en el mundo digital? Bueno, es un gran error porque ya nos ha pasado antes con otras formas de violencia, ¿no? Ha sido una lucha de las feministas y de las organizaciones de mujeres tratar de que entendamos que la violencia no solo es un ojo morado, sino que también es la violencia emocional o la violencia económica, ¿no? Entonces, el nuevo reto, ¿no? Y es empezar a ver cómo la violencia que sucede en nuestros dispositivos también es real. Puede que no tengamos a nadie enfrente, pero tiene unos impactos decididos y esos impactos además son mucho más graves cuando se trata de las mujeres, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, mujeres políticas o mujeres periodistas tienen que empezar a usar seudónimos, tienen que dejar las redes sociales y esos impactos son reales. Y lo que nosotras vemos cuando una mujer hace una denuncia de este tipo de violencia es que las autoridades lo desestiman, ¿no? Dice, bueno, esto te pasa por estar en redes sociales, eso te pasa por ser una mujer pública,
cierra cuentas, bloquea números, ¿no? Y esa es la forma de abordar que disminuye por completo el impacto que tiene en la vida, ¿no? El impacto que puede tener, que puede llevar a una desescolarización de una niña, cuando estamos hablando de niñas o adolescentes, sí, o el impacto que puede llevar en tu desempeño laboral, ¿no? Entonces, un poco como ese es el tema relacionado con el desconocimiento y la desestimación muy clara, porque claro, no tienes de frente a tu perpetrador, lo tienes a través de una pantalla, y eso hace que sea más difícil de entender en sus consecuencias y en sus dimensiones. Ahora, según la ONU, la violencia digital contra las mujeres, incluyendo también a las niñas, aumenta con mayor rapidez. ¿Cómo afectan otras problemáticas sociales, como por ejemplo el racismo, pero también la pobreza, en los actos de violencia digital? Claro, es que el fenómeno de la violencia de género no puede desconocer que hay otras estructuras que también afectan en nuestras realidades, ¿no? Entonces tenemos una dimensión que es esta discriminación por razones de género, pero tenemos otras tantas discriminaciones que se van sumando y que pueden hacer mucho más grave un hecho de violencia, ¿no? Entonces tenemos la clase o la condición socioeconómica, tenemos los temas de raza, los temas de etnia y todos esos, o los temas de discapacidad, ¿no? Entonces todos estos temas hacen que algunas mujeres sean mucho más vulnerables que otras, y no solo vulnerables respecto a la violencia, sino también vulnerables, que esto nos preocupa un montón, respecto de la atención que van a recibir, ¿no? Las autoridades reciben distinto a distintas mujeres y eso no se puede olvidar. Diría por ahora eso, en relación con las distintas discriminaciones que se pueden sumar y que hacen como necesario un enfoque interseccional cuando se aborda la violencia digital. Claro que sí, le agradecemos muchísimo. Nos falta tiempo, por supuesto, para poder pues enfocarnos más en esta temática que es amplia, pero gracias por estar con nosotros aquí en France 24, a Catalina Moreno, especialista en temas de género y cuestiones digitales, pero también abogada. Gracias. Gracias. En otro orden de ideas, las autoridades francesas detuvieron en París este martes a otras 4 personas involucradas en el robo de joyas reales del Museo del Louvre. Según dio a conocer la Fiscalía de la capital francesa, se trata de 2 hombres de 38 y 39 años y de 2 mujeres de 31 y 40 años de edad. En total ya serían 8 personas las detenidas por protagonizar el denominado como el robo del siglo, que ocurrió el 19 de octubre y, hay que decirlo, las joyas todavía no han sido recuperadas desde entonces. Continuamos en Venezuela porque aumenta la tensión en el Caribe luego del sobrevuelo este lunes de aviones de combate estadounidenses F-18 y también un bombardero B-52 cerca de las costas del país sudamericano. Las acciones militares ocurrieron el mismo día que Washington designó al denominado Cártel de los Soles como grupo terrorista internacional. Y sin embargo, según el medio Axios, el presidente Donald Trump estaría dispuesto a hablar directamente con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Desde Caracas nos amplía nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Para este martes están previstas movilizaciones en todo el país convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro, y en Caracas será específicamente a la 1 de la tarde hora local desde Plaza Venezuela hasta el Paseo Los Próceres, ubicado cerca de Fuerte Tiuna y la Academia Militar. Según Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, con esto se buscaría enaltecer los símbolos patrios, respaldar a Nicolás Maduro y rechazar lo que consideran es una agresión por parte de Estados Unidos, en momento en que crece la tensión entre ambos países, luego de que este lunes en horas de la noche sobrevolaran aeronaves militares estadounidenses sobre el espacio aéreo venezolano. Específicamente se trató de un B-52, un avión de combate, 2 F-18 y un E-2, que es una aeronave de alerta temprana y control de operaciones. En el momento en que esto sucedía, Nicolás Maduro se encontraba en un programa de televisión en vivo, sin embargo no hizo pronunciamiento al respecto y hasta la fecha, hasta el momento, ninguna autoridad venezolana se ha pronunciado. Las aerolíneas mantienen restricciones en sus vuelos, de hecho algunas lo han suspendido por toda la semana, en el caso de Iberia hasta el 1 de diciembre, sin embargo la IATA emitió un comunicado pidiendo claridad sobre la seguridad de los vuelos, luego de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil estaría presionando a las aerolíneas para que reanudaran sus vuelos en las próximas 48 horas bajo advertencia de suspensión de los derechos de tráfico. También trascendió, según el portal digital Axios, que Donald Trump estaría contemplando una llamada directa a Nicolás Maduro en las próximas horas. No se habla de fecha y esto ha sido una petición por parte del gobierno venezolano en varias oportunidades durante las últimas semanas. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.france24.com. Ahí podrá encontrar las actualizaciones de las noticias que han marcado la agenda informativa este martes 25 de noviembre. Gracias por su compañía y hasta la próxima.